Y en Jalisco, si el Procurador General del Estado que tenemos es pederasta y está comprobado y no hacen nada las autoridades. ¿Es una afirmación o una pregunta? Ya. Pues, ¿qué quiere que le diga? Le puede dar una respuesta académica o una respuesta desde las tripas, ¿no? Es decir, mire, la ley es igual para todos. Si no somos capaces de asumir ese principio, evidentemente nos podemos encontrar casos como el que usted me informa u otros distintos. No debe de haber distingos para nadie. En un Estado de Derecho debe de responderse con igualdad de aquellas infracciones o delitos que se cometan con todas las garantías, con todos y cada uno de los principios de presunción de inocencia, etcétera. Pero no puede haber impunidad. Y si hay impunidad, algo hay que no funciona y ese algo, entre otras cosas, hoy día debe de ser denunciado y perseguido dentro de la legalidad, agotando todos y cada uno de los mecanismos. Esto es igual para todos. No hay que inventar nada nuevo. Y a pesar de eso habrá ocasiones en que la justicia no dé una respuesta. Eso lo vemos día a día. Lo importante es que se ponga en marcha esa justicia y que llegue hasta donde pueda, y cuando no pueda hay siempre otras instancias a las que acudir. No le puedo decir otra cosa. Allí otras personas. Bueno. Buenas noches, mi nombre es Alma Palacios y mi pregunta es la siguiente. Desde el principio de la justicia universal, ¿cómo puede enfrentarse la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en la frontera sur, que es una violación por parte de los policías y agentes del Instituto Nacional de Migración, y también la violación de los migrantes mexicanos en la frontera norte, porque es una situación que no se atiende por parte del Estado mexicano, ni de los países centroamericanos, ni por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces… ¿Cómo se aborda? Pues difícil pregunta, difícil cuestión, ¿no? Porque tampoco es un problema, desgraciadamente, solo de esta parte del mundo, pero es verdad que los abusos se producen en todas las fronteras y en forma sistemática. Y hay mecanismos que, no sé con cuánto éxito, pero que se pueden activar. A mí se me viene a la memoria un caso que tiene algo que ver con lo que me está diciendo, aunque no exactamente, creo que era el caso Avena y el caso Medellín, que se trataba de 90 y tantos ciudadanos, la mayoría mexicanos, que habían sido migrantes y que por el desconocimiento del idioma y porque su situación de irregularidad habían sido unos por delitos y otros detenidos sin causa alguna, y se les había negado el derecho al contacto y a la entrevista con el cónsul correspondiente, de tal forma que fueron condenados, algunos incluso a pena de muerte, y México planteó el caso en la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia dio la razón, Estados Unidos no quería aplicarlo porque decía que creo que era el Estado de Texas, que las normas de un Estado se anteponían a cualquier otra posibilidad de aplicación de convenios internacionales. Incluso algún magistrado o juez del Tribunal Supremo, Scalia, dijo que esto era así. Sin embargo, al final, Washington ha tenido que cumplir ese convenio y reconocer esa sentencia. Bueno, es un principio. Hay iniciativas de organizaciones que exigen persecución de ese tipo de acciones que en forma permanente se pueden producir, pero es muy difícil cuando hay una impunidad oficial en la persecución irregular o para ellos regular de la otra parte de la frontera.
Y también las bolsas que se producen de migrantes sin ningún tipo de control, derecho, etcétera, en la parte sur de la frontera, es algo que debería de tomarse muy en cuenta. Yo no tengo la fórmula, pero desde luego que algo hay que hacer. En España estamos padeciendo algo similar. Se está produciendo, y eso que España es uno de los países más progresivos y más progresistas en el tema de la inmigración. Pero es que vete a Italia. En Italia la legislación que se está aprobando es una cosa abominable, con creación de patrullas ciudadanas para identificar a migrantes, a inmigrantes irregulares y denunciarlos porque ya es delito la propia inmigración ilegal. O ha sido persecuciones de etnias como la romaní o gitana rumana, con persecución en Nápoles, con alcaldes como el de Roma que incita a la persecución y con presidentes o con primeros ministros que no le van a la zaga, ¿no? Es un tema harto complejo y que tendría que tener una solución uniforme a nivel universal y que desde luego es muy difícil. En España ahora se ha introducido como parte de la justicia penal universal el tema de la inmigración y de la explotación de la inmigración por las organizaciones ilegales. Sí, por acá. ¿Dónde está? Buenas noches. A reserva de pecar de ingenuo, nada más quería preguntarle la siguiente cuestión. ¿Usted se considera partidario como juez constitucional de la corriente del activismo judicial o del garantismo? Muchas gracias por su respuesta. Yo me considero partidario del cumplimiento íntegro de las garantías, pero no del garantismo. Son cosas distintas. Es decir, todas las garantías, pero ninguna más, pero ninguna menos. Si una norma tiene un recorrido de 1 a 100, no se es más garantista y más progresivo y más progresista aplicándolo hasta el punto 40. Para mí el verdadero progresismo es aplicarla hasta el punto 100, no hasta el 101, hasta el punto 100. Y entonces me he manifestado muchas veces en contra del garantismo, de esos experimentos que valen muy bien para quien escribe y para leerse a sí mismo y disfrutar con lo que se ha leído, pero que no resuelven los problemas de las víctimas y de los ciudadanos. Ahora, si a eso se llama activismo, pues entonces quizás me ubique ahí, pero yo diría que soy un activista garantista. Es decir, creo que el juez, que es el último reducto al que los ciudadanos acuden, el que debe de proteger sus derechos y los derechos también de los justiciables, de aquellos que cometen hechos delictivos, tiene la obligación ineludible de proteger las garantías de aquellos que son acusados, pero también las garantías de las víctimas. Y cuando hablamos de crímenes contra la humanidad, la protección de las víctimas, en sus últimas consecuencias, se antepone ante determinados garantismos que perjudican o pueden perjudicar con una interpretación restrictiva la aplicación de normas internacionales, por ejemplo, que son perfectamente aplicables y que es preceptivo hacerlo. Pero hay juristas, hay jueces que consideran que la prioridad absoluta es el derecho interno y se prescinde del derecho internacional, de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario. Yo no creo en eso, yo creo en la aplicación del principio de legalidad integrado por la ley nacional y por la ley internacional que forma parte del estatuto de cada país y que forma parte del derecho necesario de jus cogens formado a lo largo de más de 50, 60, 70 años en todo el mundo. Sí, quizás una, dos y una más allá atrás y creo que debemos terminar porque nos van a apagar la luz.
Antes que nada, buenas noches. Le damos su agradecimiento en nombre de todos mis compañeros de la Universidad de Guadalajara por estar aquí con nosotros. Mi pregunta es, conforme a lo hablado acerca de la violencia en Colombia,